Vamos a iniciar la clase de Biblia. Hoy es día 11 de agosto de 2026, hoy es martes y celebramos la memoria de Santa Clara de Asís, la compañera y también es del mismo pueblo de San Francisco. Hoy vamos a hablar sobre el mal, ¿verdad? El tema dice, ¿soy malo o me hice? Y vamos a leer un poquito las cosas y luego yo les digo algunas explicaciones y con eso terminamos. Vamos a poner de aquel lado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que Dios, por el mismo Espíritu, sepamos discernir todo lo que es recto y gocemos siempre de tu alegría. Por Cristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les leo lo que tengo porque yo creo que batallé más para escribir esto que lo que voy a decir, entonces, para organizarlo, porque pues son muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, todos nosotros tenemos la experiencia de que de repente nos va mal, sentimos que hay mucho mal, que hay gente que hace daño, que hasta hablamos de algo extremo como el diablo y todo eso. ¿Qué es esto, verdad? ¿Existe o no existe? ¿Qué es o qué no es, verdad? Vamos a hablar desde el punto de vista de la iglesia y luego le metemos algunos elementos de otras disciplinas y con eso terminamos. Voy a tratar de ser rápido, ya había hablado de esto, pero lo vuelvo a hablar por algunas experiencias que he tenido en estos días, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Soy malo o me hice malo, verdad? Es decir, mala persona. Siempre en psicología, como también la Sagrada Escritura, no va a decir exactamente eres malo o eres bueno, sino que fuiste creado para ir a Dios, y tú escogiste no hacer, es decir, no hacer eso. Porque dicen que el mal no existe, sino es una ausencia de bien. En filosofía nosotros decimos el mal no existe, sino es una ausencia de bien. Es decir, porque Dios no pudo haber creado el mal. Entonces, ¿soy malo o me hice, verdad? Porque todos podemos decir, ¿verdad? En la percepción que tenemos, ¿verdad? De lo que es bueno, lo que es malo, de cómo nos sentimos y todo lo que hemos hablado antes de lo que nos condiciona como en nuestro temperamento, carácter, que nos condiciona nuestra personalidad. ¿Qué es lo que nosotros creemos que es malo y qué es lo que creemos que es bueno, ¿verdad? Entonces, primeramente, soy malo, me hice malo. Entonces, número uno, Dios no. Número uno, Dios nos creó buenos, Génesis 1:31. Génesis 1:31 y Génesis 3:7. También habla un poquito de eso el Catecismo de la Iglesia en los números 3:10 y 3:11. Muy bien. Entonces, ¿Dios nos creó buenos? Claro que sí, Dios nos creó buenos. Eso dice Génesis 1:3, dice esto. Dice Génesis 1:31, dice esto. Dice, así fue, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. Génesis 1:31. De este modo se completó el sexto día. Palabra del Señor. Entonces dice, y así fue, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. Otras traducciones de otras Biblias dicen, y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. La bondad desde el punto de vista metafísica, ¿verdad? Que es la bondad por excelencia, es el mismo ser de Dios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Dios nos creó buenos, Dios nos creó para buscarlo a Él, para tener todas esas gracias, ¿verdad? Para poder nosotros encontrarnos con Él, ¿verdad? Sin embargo, después, lo vamos a ver en Génesis 3, ¿verdad? Que nosotros pecamos, ¿verdad? Lo vamos a ver especialmente Génesis 3:7. Génesis 3:7 dice que todo el mal empieza cuando el ser humano se descubre desnudo, es decir, que el ser humano había pecado. Dice Génesis 3:7,
En ese momento se les abrieron los ojos, ¿verdad? Después de que comieron de la fruta prohibida. Ya dicen que era una manzana. En el 3:7 Génesis dice, en ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra del Señor, te alabamos. Entonces, en el momento que ellos decidieron no seguir el bien, ellos entonces entraron al mal. Entonces, el mal, ¿verdad? Nosotros en la iglesia, en la filosofía, no es creación de Dios. Dios no creó el mal. Es una ausencia de bien. Es una negación completa, ¿verdad? Entonces, muy bien. Número 2. Entonces, me hice antisocial, es decir, uno de los trastornos de personalidad, ¿verdad? Que es anímico, es lo antisocial, que es lo más malo que existe, ¿verdad? Es el trastorno más malo anímicamente que existe, que hace el daño, el que busca hacer el mal, el que no tiene ninguna dolor por haber hecho mal a nadie. Eso es lo que le llaman el trastorno anímico antisocial, ¿verdad? Es decir, una persona que es el lobo para el lobo, como decía Thomas Hobbes, ¿verdad? Un filósofo, ¿verdad? Francés. Dice que hay gente así, sí hay, ¿verdad? Y entonces se hicieron así. Bueno, podemos decir que entonces desde el punto de vista biológico, y también un poco a lo mejor por la formación de niños o por el trauma infantil, ¿verdad? De que no eran aceptados como ellos eran, o que eran rechazados, o que fueron golpeados, ¿verdad? Entonces crece esa situación por eso se dice anímico, ¿verdad? De emoción, ¿verdad? Se hacen antisociales porque les duele, porque rechazan, porque se enojan. Y entonces hay un trastorno anímico de personalidad que se llama antisocial, que dice que es el lobo para el lobo, el que hace daño. Ahorita lo vemos mucho, ¿verdad? Especialmente en lugares como México, donde hay mucha gente que se dedica a matar. En el pasado también, me imagino, en las películas que pasan de los vaqueros, ¿verdad? Que había gente que se dedicaba a matar por dinero. Entonces la gente y no solamente eso, hay mucha gente ahorita de corbata ¿verdad? y de traje, ¿verdad? Que se dedican a hacer mucho daño a la gente, o que hacen leyes muy malas, o que se burlan de la gente. Hay gente antisocial, ¿verdad? Se hicieron así, ¿verdad? Por su genética, porque ya venían de otras personas que también habían tenido sus problemas, sus traumas. Y luego después aparte, pues por todos los problemas que tienen de niños, ¿verdad? La formación que tuvieron, ¿verdad? Y a lo mejor por el ambiente también, a lo mejor un ambiente malo, un ambiente donde la gente, ¿verdad? Aunque no se debe decir malo, ¿verdad? Se debe decir agradable o desagradable, ¿verdad? Pero bueno, en psicología dice que no se debe decir bueno o malo, sino agradable o desagradable. Muy bien. Entonces me hice malo, antisocial, o también hay otra cosa, ¿verdad? También a veces nosotros percibimos a la gente como gente mala. Pero recordar, como decía Jesús, y como nosotros lo sabemos en experiencia, hasta la gente mala, por ejemplo, la gente que se dedica a matar, algunos tienen familias y tienen hijos y los aman y los adoran hasta la vida, hasta la muerte. Muchos de los que matan, que se dedican a matar, tienen su familia, tienen sus hijos, tienen gente a la que aman. Si son hombres, a lo mejor tienen alguna esposa, o si son mujeres, a lo mejor tienen un esposo. Entonces, me perciben así, ¿verdad? Hay gente que percibimos que son malos, ¿verdad? ¿Hasta dónde estamos haciendo bien? ¿Hasta dónde estamos haciendo mal? En percibir a alguien, ¿verdad? Por eso Jesús decía, siempre hablaba por ejemplo, del juicio, de que no enjuiciáramos, porque es muy complicado, ¿verdad? Porque recuerda que Dios no te creó malo. Entonces, porque Dios no te creó malo, sino con tendencia a ir al cielo, entonces lo que se deja de hacer, ¿verdad? Te va a hacer, ¿verdad? Te va a hacer más tendencioso a hacer a la maldad, ¿o no? Ahorita vamos a hablar de eso, porque hay que recordar que lo bueno y lo malo suben y bajan en la vida de nosotros. Muchos de nosotros podemos ser buenos, todos somos buenos y malos, pero algunos tenemos más bondad que maldad. Y algunos de repente en el día somos buenas gentes y en la noche somos malos, ¿verdad?
lo que decía, por ejemplo, Carl Jung, ¿verdad? En la psicología analítica, decía que tenemos que asumir la sombra, ¿verdad? Lo que se llama la individuación, es decir, que hay una parte de nosotros que también es sombra, es decir, no existe como sí, ¿verdad? Eso es filosofando, ¿verdad? No existe como sí, ¿verdad? Pero que es ausencia de bien, ¿verdad? Y que hay que asumirla, como después eh, va a decir Carl Rogers, ¿verdad? Que hay que asumirlo para que sí se haga, ¿verdad? Se haga menos malo. ¿Verdad? Y, por ejemplo, decía John Watson, ¿verdad? Del condicionamiento en psicología, que el mal se aprende, que el mal, no venimos con el mal innato, sino que se aprende. Y, por ejemplo, la psicología social dice que el mal es algo que el sistema nos deja hacer. Es decir, que no es porque uno lo quiera hacer, sino porque la sociedad te deja hacerlo. Por ejemplo, o lo aprendemos por necesidad. Por ejemplo, eso es algo muy común en la actualidad. La gente, por ejemplo, nunca va al speed limit. Si dice que vayas a 30, ¿verdad? La gente va a 35 o 40. ¿Por qué? Porque el sistema les deja que lo hagan. ¿Me entiendes? Entonces, no es porque lo aprendieron, les dijeron que no, pero lo hacen. Y tanto lo hacen que hasta que se convierte en una ley psicológica. De tal manera que tú vas en un lugar donde está speed limit a 30, y si la persona que va adelante va a 30, tú te enojas porque va a 30, aunque sepas tú que el speed limit es 30, porque tú sabes que todo el mundo va más arriba de 30. Entonces se hace una ley psicológica que cuando tú ves que alguien va a 30, te enojas. ¿Por qué? Si todos van a 40, tú tienes que darle, y si no, te enojas. Es decir, por eso es en psicología social, ¿verdad? Que el mal no es algo que nosotros venimos con él, sino algo que lo vamos aprendiendo porque el sistema nos deja hacer. Por ejemplo, los malos gobernadores, los malos presidentes, lo son porque el sistema los deja hacerlo. Y así hay otras cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas así, ¿verdad? Muchas cosas. Número 3, ¿soy malo o hago cosas malas? Eso también es importante. ¿Eres mala persona o haces cosas malas? Pues como fuiste creado para la tendencia se puede decir a ayudar, para no decir bueno, porque en psicología después se enoja, porque fuiste creado bueno, entonces no eres malo si no haces cosas malas. ¿Sí? Entonces, por eso la reinserción social, ¿verdad? Lo que se le llama lo que le llaman la cárcel que se llama reinserción social, porque tú sabes, ¿verdad? Que no es una persona mala, sino que se hizo. Claro, hay algunos que tienen problemas de tipo psicológico, ¿verdad? A lo mejor tienen algún problema de trastorno, ¿verdad? Anímico de la personalidad antisocial. Y entonces eso hace que si la persona no se da cuenta de eso, ¿verdad? Nunca va a cambiar. Y sí lo sabe. Otras cosas, ¿verdad? Que nos hacen que hagamos cosas malas, ¿verdad? Pues son los problemas que tenemos, ¿verdad? Son, ¿verdad? La ansiedad y a veces la depresión, ¿verdad? El enojo, el miedo. Aunque ustedes no lo crean, muchas veces decimos que alguien es malo, no porque que queramos ayudar al mundo, sino porque tenemos miedo. La mayoría de las veces, cuando calificamos algo de malo y hacemos leyes para contrarrestar el mal, no lo hacemos porque estamos enojados, porque tenemos miedo. La principal emoción con la que nosotros trabajamos siempre la maldad o que calificamos algo de malo es porque tenemos miedo, no porque tenemos coraje, porque tenemos miedo. ¿Por qué encierran a una persona en la cárcel? Porque tenemos miedo de que lo vaya a volver a hacer. Claro, a los que directamente les hizo daño, a lo mejor ellos tienen coraje y tienen ganas de golpearlo y hasta de matarlo. Pero la mayoría, la sociedad, los encierra no porque les vaya a hacer daño, sino porque tienen miedo a que les haga daño. Entonces, la motivación intrínseca es el miedo, no es la justicia. Por eso muchas veces en justicia, cuando hablamos de justicia, pues no hay justicia, porque hay miedo. Muchas de las veces
como le decimos, las leyes, podemos tener el país donde hay mejores leyes del mundo, pero aún así somos injustos, porque la mayoría de las veces nosotros juzgamos por el miedo o por el enojo. Entonces, claro, el enojo puede venir la envidia y el egoísmo y los celos, pero pueden ser estas dos como fundamentales, ¿verdad? El miedo o el enojo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, este no sale en el 3 ni en el 4, pero lo puse aquí en medio porque esto es lo que se llama, nosotros le llamamos en la Iglesia Católica la historia de la salvación. Dios nos creó buenos. Dios nos creó buenos. Déjenme ponerlos acá de este lado para que vean lo que puse aquí. Dice libertad, está en el Catecismo de la Iglesia 311, porque recuerden que la maldad, ¿verdad? Nosotros la decidimos. También asumir la sombra, la individuación de Carl Jung, ¿verdad? El mal se aprende, de Watson, y el mal es algo que el sistema nos deja hacer, psicología social. Muy bien. Ahora vamos acá, nos regresamos. Muy bien. Esta es la historia de la salvación. Esto es lo que aprendemos casi siempre. Esto es lo que casi siempre aprendemos en el catecismo, en el OCIA, en las pláticas de retiros de cursillos. Ya lo dije. En las pláticas de los retiros de Acts. Es decir, esto lo resumo bien fácilmente. Todo lo que decimos lo resumo en un cuadrito. Historia de la salvación. ¿Qué pasa en la historia de la salvación? La historia de la salvación es una historia de amor donde Dios nos crea para expresar su gran amor que tiene, pero nos da la libertad, ¿verdad? Nos hace libres. Aquí ponemos la libertad. Ya me equivoqué. Lo puse en... Bueno. Dios nos da la libertad y entonces esto es lo que pasa dentro de nosotros. Nosotros fuimos creados buenos. En psicología no le llaman buenos, sino agradable, para que no sea un juicio, ¿verdad? Y para que no digan que decimos maldad, decimos no es bueno o no es agradable. Entonces, Dios nos crea buenos, pero no hacemos buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, Dios nos crea buenos. ¿Cómo lograr ir al cielo? ¿Cómo lograr que en nuestra alma haya cosas buenas? Entonces, recordar que los seres humanos, ¿verdad? Lo bueno y lo malo está así. Está como el dólar, ¿verdad? Está como, ¿qué será? Como la vida económica. Es decir, el bien y el mal dentro de nosotros está siempre así. Siempre. Por eso nunca nadie va a ser siempre bueno ni nunca siempre malo. Está así siempre. Estamos así siempre. Entonces, esto es lo bueno, pónganle, o lo agradable, y esto es lo malo, o lo no bueno, o lo no agradable. Entonces, cuando tú oras, cuando tú recibes sacramentos, cuando tú tienes buenas obras, el bien sube en tu vida. Cuando no haces buenas decisiones, cuando eres egoísta, cuando estás condicionado, ¿verdad? Es decir, estás medio, ¿verdad? Muchas veces hacemos cosas malas, pero porque somos condicionados. Hacemos cosas no agradables para la gente. Eso hace entonces que el mal suba en nosotros y que el bien baje en nosotros. Por eso nosotros a veces vamos a ser buenos y a veces vamos a ser malos. Podemos ser buenos en el día y malos en la noche. Podemos hoy estar en la iglesia, ¿verdad?, de sacerdotes y mañana dicen que abusaste de alguien. Puedes estar, ¿verdad?, ahorita de presidente y de rato estás en la cárcel. Es decir, los seres humanos somos así. Hoy me caso con mucho amor y luego el día dentro de 20 años nos divorciamos con tanto odio. Los seres humanos somos esto. Lo que se le llama la inmadurez psicológica, es decir, los seres humanos no podemos ser completamente maduros psicológicamente hasta que no aprendamos a mantener este sub y baja en un mismo punto. Y para que lo tengamos,
Esto en psicología se llamaría el equilibrio emocional. Si cuando ya estás, cuando no sube ni baja, ni el bien ni el mal, sino que se queda, o me quedo aquí en el bien y el mal se queda acá, y ahí se queda, se puede decir que se llama, ¿verdad?, la vida de la gracia, la vida de santidad, y en psicología se llamaría el equilibrio emocional. ¿Verdad? Entonces, por eso le pongo aquí las flechas, ¿verdad? Cuando tú vas a la iglesia, cuando tú eres bueno, todo eso, sube lo bueno, sube la gracia de Dios. Pero cuando empiezas a no hacer buenas decisiones, a ser egoísta, a no venir a la iglesia, a hacer el mal, sube el mal y baja el bien. Entonces, ¿somos buenos o somos malos? Pues no eres bueno ni eres malo. Serías bueno, ¿verdad?, si hicieras todo lo que Dios quiere. Y serías malo si no haces nada o te dedicas a hacer puras cosas malas. Pero como a veces hacemos bueno y hacemos malo, entonces por eso Jesús dice en el Evangelio, no juzgues y no serán juzgados. ¿Por qué? Porque tú no puedes juzgar a alguien exactamente, porque siempre el ser humano es así. Es así. No, es que él es muy malo y hoy está haciendo muchas obras buenas. Es que... Y luego el otro día, pues él es muy bueno y ahora está haciendo puras cosas malas. Pues es que, Chihuahua. Entonces, por eso es complicado que uno juzgue a una persona, porque el ser humano siempre va a estar así. Hoy me porté bien, mañana me porto mal, hoy me porté bien, mañana me porto mal, hoy me porté mal, mañana me porto... Y siempre es así. Por eso por eso dice Jesús, mejor no juzgues porque no sabes. Y aparte todos los condicionamientos, ¿verdad?, como les digo, ¿verdad?, a veces nosotros los seres humanos, ¿verdad?, quizá a lo mejor estuviste, ¿verdad?, recuerden que en la psicología lo dirían como temperamento, carácter y personalidad, aunque ya ahorita la verdad va y viene, pero a veces tiene que ver lo biológico, ¿verdad?, tiene que ver los primeros años de formación, ¿verdad?, cuáles fueron tus experiencias, ¿verdad?, si tuviste algún trauma, cómo eran tus papás, el lugar en donde te crearon, tu educación, la edad que tú tienes, físicamente cómo te sientes, todo eso, ¿verdad?, va a condicionarte, se puede decir, para que tú hagas mucho bien o hagas mucho mal. Por eso Jesús dice, y San Pedro también dice, ¿verdad?, que tenemos que estar alertas, porque el diablo, como león rugiente, busca siempre, ¿cómo está? Está buscando siempre a quien devorar. ¿Y qué dice San Pedro? Resístanles con la fe. Por eso siempre hay que estar alertas, hay que rezar. Todos los días voy a rezar, todos los días voy a rezar. Por eso hay que crear lo que le llaman en psicología los hábitos, es decir, repite lo mismo, porque es repetir lo que hace un hábito, ¿verdad? No lo hace el pensar. Por eso yo siempre les he dicho, ¿verdad?, que yo no estoy muy de acuerdo en la formación que tiene actualmente para los jóvenes, porque piensan que con una plática, se portó mal, dale una plática. Eso no le va a servir de nada. En psicología sabemos perfectamente que eso no le serviría de nada. Tiene que crear rutas neuronales, es decir, hábitos. Y el problema es que cuando dejas el hábito, ¿verdad?, por ahí decía el gran... Decía el gran William James, que es el de la psicología funcional. Él decía, cuando él hablaba de las rutas neuronales y de los hábitos, él decía, tú puedes hacer, ¿verdad?, el hábito es como una bola de estambre, ¿verdad?, una bola de estambre. Haz de cuenta que este es el hábito, ¿verdad? Tú pones aquí. Este es un buen hábito. Y entonces dice William James, el de funcionalismo. Y el hábito es cada vez que tú estás repitiendo, ¿verdad?, es como que le estás dando una vuelta de estambre a eso bueno, una vuelta de estambre, una vuelta de estambre, una vuelta de estambre. El día que dejas eso, es como si lo soltaras. ¿Y qué pasa con una bola de estambre cuando la sueltas y cae al suelo? Se deshace toda. Y tienes que empezar de nuevo. Por eso cuando nosotros, ¿verdad?, a veces por eso dicen, oye, ¿por qué si era tan bueno de repente se hizo tan malo? Porque el hábito es tan fácil de deshacer.
Nomás déjalo caer, como la bola de estambre, y se deshace todo. Muy bien. Entonces, la historia de salvación es una historia de una persona que fue creada buena, y que lo puede mantener en la oración, en los sacramentos y en las buenas obras, pero también que la puede destruir con las malas decisiones, con el egoísmo, con los condicionamientos que tenemos actualmente y también con hacer cosas malas. Entonces, esto somos nosotros. ¿Dónde estás tú? Por eso todos los días hay que trabajar. Todos los días hay que trabajar en esto, en la historia de mi salvación, es decir, de mi vida para salvarla. Porque Dios ya nos salvó, pero ahora tenemos que hacer nuestra salvación. Muy bien, número 4, ya voy a terminar. Sugerencias para liberarse. Cuando a uno le hacen un daño, cuando uno, lo mejor es perdonar. Porque perdonar, aparte de todo lo que dice la neurociencia, te ayuda mucho a liberarte, te ayuda mucho a sentirte bien, ¿verdad? Y claro, hay algunos elementos de tipo físico que después te puedo decir, pero lo podemos ver en Romanos 12:17 y en Romanos 12:21, ¿verdad? Donde se habla de que tenemos que perdonar, ¿verdad? Muy bien, ahora, esto es importante, que lo habíamos dicho antes, ¿verdad? Número 5, soy culpable del mal. Muchas veces somos culpables del mismo mal que nosotros tenemos. Por eso tenemos que checarnos. Jeremías 5:19 y Jeremías 30:15. A veces le echamos la culpa a Dios. ¿Se acuerdan el domingo que leímos el Evangelio de San Mateo capítulo 14? En capítulo 14:31, lo habíamos dicho la semana pasada, ¿verdad? Jesús invita a Pedro a que camine sobre el agua. Pero Pedro, ¿verdad?, duda y se cayó. A veces nosotros le echamos la culpa a todos los demás por mi mal que me pasó, pero a lo mejor después de todo lo busqué yo mismo. O a lo mejor fue algo inherente, de repente yo tenía una enfermedad que no había sabido y me dio un infarto y me morí. Y entonces la gente a veces le echa la culpa a Dios, pero no, a lo mejor es decir, nosotros tenemos que checar. Por eso yo siempre les digo que hay que checar al espejo, a checarnos nosotros mismos, a ponernos en el espejo, especialmente cuando pensemos que cosas malas, que seamos pesimistas y decir, bueno, ¿qué tanto de lo que a mí me hace daño ahorita yo soy culpable? Y eso lo puedo cambiar para que las cosas también puedan cambiar. Muy bien. Lo número 6, ¿cómo nos podemos ayudar para liberarnos del mal? Es decir, de lo mal que nos han hecho. Por ejemplo, si tú tuviste un abuso de pequeño, ¿verdad?, algún problema, ¿verdad? Lo que puedes hacer con el paso del tiempo, ¿verdad?, ya que pase el tiempo, el tiempo de duelo, ¿verdad?, es reescribe o reinterpreta la realidad. Porque nosotros los seres humanos, ¿verdad?, puede haber pasado algo hace 30 años y lo vuelves a recordar y le pones algo malo. Y entonces cada vez que lo recuerdas, ¿verdad?, está más grande la bola de nieve. Porque no, es que fue muy malo, y es que fue muy malo, y es que fue muy malo. En lugar de eso, yo te recomiendo, ¿verdad?, que cuando tú tengas un pensamiento, ¿verdad?, recuerda que Dios nos creó con el pensamiento, que es una de las armas más poderosas para poder sanar nuestro interior de una manera increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando tú reinterpretes la realidad de una manera positiva. Métele, cuando tengas un recuerdo malo, métele algo bueno, algo positivo, o una excusa. Y eso con el tiempo, ¿verdad?, lo vas a ir recordando, y a lo mejor va a haber más excusas que cosas malas, y vas a terminar por decir, bueno, pues si Dios quiso, pues sí. Y forget about it. También, claro, no volverlo a traer, tratar de no traerlo, tratar de estar en nosotros a cargo de nuestros pensamientos, y un día decir, ¿sabes qué? Pensamiento, ¿verdad?, pasa por mí, ¿verdad?, pero no te quedes. Estoy recordando aquello que me hicieron mal, pero no lo voy a agarrar, sino que simplemente voy a dejarlo pasar y me voy a acordar de otra cosa buena. Entonces, esto es para los malos momentos, ¿verdad?, que pasamos en la vida. ¿Qué pasa cuando a veces alguien te hace daño y está ahí contigo? Lo que Jesús hizo en Nazaret. ¿Qué hizo Jesús en Nazaret? Cuando su propia gente, de su propio pueblo, lo quisieron matar. ¿Qué hizo él? Que se lo sacaron ¿se acuerdan? Lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron al monte, dice que para tirarlo, para matarlo, para dejarlo caer del monte. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo él? Se paró, digo que lo han dejado
lo dejaron caer en el piso, porque dice que se lo llevaron, como que lo cargaron. Lo tiraron porque al piso, lo iban a aventar, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Dice que se levantó, pasó por el medio de ellos y se fue. Cuando a veces ya la situación es muy difícil, no puede, ¿verdad? Pues, como dicen patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Dice que el que es perico, donde quiera es verde. Es decir, vete, se acabó. ¿Verdad? O sea, no es necesario que te quedes ahí. Entonces, ¿soy malo o me hice malo? Vean todo esto. Al final descubrimos que nosotros mismos aceptamos hacer el bien o no hacer el bien, que Dios nos ha creado buenos, pero que hay muchas circunstancias que tenemos que estar cuidando y alertas de que nos pueden hacer daño y que nos puedan hacer capaces de hacerle mal a una persona. Hacerle, bueno, para que no se escuche mal, ¿verdad? En psicología, para hacerle algo que sea desagradable. Por eso la importancia, ¿verdad?, de enseñarle religión. ¿Por qué? Aún hasta desde el punto de vista psicológico. Porque vas creando valores, vas creando hábitos buenos. En la iglesia hablamos de puras cosas buenas. Hablamos de amar, de perdonar, de ayudar. Gálatas 5:22, ¿verdad? Lo que dice, ¿verdad? Que la paciencia y el amor y la amabilidad y el control de la persona. Es decir, yo no entiendo por qué ahora la gente habla mucho en contra de la religión. No lo puedo entender. Pero hasta aún desde el punto de vista humano y hasta psicológico, ¿verdad? Si tú quieres que tu hijo pueda tener valores desde ahorita, desde pequeño, enséñale religión. Vengan a la iglesia. Enséñales cosas que sean agradables para ellos y para los demás. Para los demás también, no nomás para ellos. Porque cuando es agradable no es para ti, se hace egoísta. Pero cuando es agradable para los demás, ¿verdad?, eso se hace bondad. Entonces hay que tener. Entonces cuídense mucho, sean felices como si siempre fuera Navidad. Ya está, ¿verdad? La respuesta sería entonces, no soy malo, ¿verdad? La sociedad a veces me hace, ¿verdad?, me da los condicionamientos para ser egoísta y para poderle hacer daño a alguien. A veces las enfermedades como las de tipo de trastornos, ¿verdad?, anímicos del antisocial nos hacen ser malos, ¿verdad?, con la gente, desea hacer cosas desagradables, ¿verdad? Y tenemos que estar siempre, ¿verdad?, buscando el tratar de hacer buenos hábitos, y entre ellos, ¿verdad?, es la religión, fascinante, ¿verdad?, que sea parte de tu vida, parte de la familia, ¿verdad? Enséñales religión, no tengas miedo, no tengan miedo. Aprendan a ver lo bueno de la religión, porque casi siempre cuando hablas de religión, es que el padre se aprovechó de alguien y que la iglesia, que el dinero, le dices tú, espérate, bueno, ¿y lo bueno qué? ¿Que no hubo bueno? ¿Qué? Nosotros somos una masa de cosas buenas y de cosas malas, y prevalece lo que estamos nosotros, ¿verdad?, repitiendo. Si el joven va a repetir hacer cosas malas, va a estar aquí. Si el joven va a repetir hacer cosas buenas, va a estar aquí. Si vas a repetir siempre estar aislado, vas a estar aquí. Si vas a repetir tener relación humana con otras personas, puedes estar aquí. Si vas a estar siempre metido en los medios de comunicación, vas a estar aquí. Si vas a salir un rato afuera, ¿verdad?, hacer ejercicio, todo eso, vas a estar aquí. Entonces, ¿verdad?, no hay otra manera, ¿verdad?, de no ser agradables, sino repetir buenas cosas, buenos hábitos, ¿verdad? Bueno, Dios los bendiga mucho, y nosotros los católicos rezamos porque sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, todos los beneficios que hemos recibido, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sean felices como si siempre fuera Navidad. Me gusta esa frase. Desde que estaba chico, me traumé, no sé. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo no me acuerdo cómo era mi mamá físicamente.
cuando yo era un niño. Yo lo único que me acuerdo es que nosotros los hermanos, porque éramos 7, nos sentábamos a ver la tele y veíamos un anuncio de una refresco, ¿verdad? Y era eso de que sea tan feliz como siempre fue Navidad. Y salía una muchacha joven que era como japonesa o china. Y todos decíamos, mira, esta se parece mucho a mi mamá. Pero no me acuerdo de ella. Me acuerdo de la imagen de la que salía, pero no me acuerdo de mi mamá. Bien extraño. Qué raro. Qué raro somos los seres humanos. Dios los bendiga, cuídense mucho, sean felices como siempre fue Navidad. Y sean buenos, bueno, sean agradables para los demás. Muy bien, ahí está. Muy bien, saludos a todos, hermano. ¿Cómo estás, Adolfo? Ahí está. Bueno, saludos a todos los que nos están viendo, a Estela, a Maribel, a Gabriel, Mónica, todos los que están aquí. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Bendiciones, cuídense mucho.